Muy bien. Conforme al calendario de lectura, vamos a Jeremías capítulo 42. Conforme al calendario de lectura, vamos a libro del profeta Jeremías capítulo 42. Si hemos estado leyendo lo que son y yo creo que sí, vamos a recordar un poco del contexto del capítulo 42. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? ¿Qué estaba ocurriendo? En el capítulo 41 vemos el asesinato de Gedalías por parte de Ismael, que era un parte de la familia real, ¿sí? Parte de la familia real. La semana pasada vimos un profeta, ¿verdad? Que era parte de la familia real. ¿Sí recuerdan qué profeta? Sofonías. Sofonías. Muy bien. Ahora vemos a otro que es parte de la familia real, refiriéndose a Ismael. Pues Ismael mató a Gedalías. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que empezó a haber cierto temor en los poquitos que habían quedado en Judá. ¿Sí? Recordemos que ya habían llegado los babilonios, ¿sí? Y se habían llevado a todo, a todo Judá, ya habían destruido el templo, ya prácticamente habían hecho y deshecho, pero dejaron a unos poquitos. ¿Sí? ¿Qué más vemos el contexto? ¿Le estaba yendo bien a Jeremías? No, ¿verdad? De hecho, llegó este líder del ejército de Babilonio, y de dónde sacó a Jeremías, de la cárcel, ¿no? Entonces Jeremías no le estaba pasando bien. Jeremías, pues bueno, testifica todo lo que nosotros hemos estado leyendo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa vemos parte del contexto? Y bueno, y el pueblo teme que Babilonia los castigue por la muerte del gobernador. Recordemos que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había puesto a Gedalías como gobernante de Judá, ¿sí? Para que estuviese al tanto. Bueno, llega Ismael, estos liberadores, ¿no? Que se sienten, pues vamos a matarlo y van a ver que todo va a cambiar. Pues no, todo empeoró porque lamentablemente hubo esta disyuntiva en el pueblo de Judá para saber qué vamos a hacer. Y bueno, y en este temor, ese temor lleva a Jonadán y a los demás a considerar huir a Egipto. Bueno, Jonadab es un hombre, uno de los líderes del ejército de Judá, y bueno, también es mencionado en este capítulo 42. Entonces, ¿cómo estaba la situación moral del pueblo de Judá o de ese pequeño grupo de judíos? ¿Estaban bien moralmente? No. ¿Bien espiritualmente? No, todo estaba mal. Estaban siendo juzgados por Dios. Ya se los había anunciado, ¿verdad? Dios cumplió su juicio y el pueblo de Judá estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Ahora sí, vamos a Jeremías capítulo 42. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice lo siguiente. Entonces los líderes militares, incluidos Joanán, que es el que mencionamos, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías, el profeta, y le dijeron, por favor, fíjense cómo lo nombran, ora al Señor, ¿qué? Tu Dios. Y el Dios de Jeremías era Dios de quién? De ellos, de los judíos, de los israelitas y todo. ¿Sentían a Dios suyo? No, les decían, pues ora a Dios, tú casi casi, tú chamán, tú brujo, tú todo. ¿Sí se dan cuenta de qué forma estaban tomando así? ¿Y por qué lo dijo de esta forma? Porque también había otros pseudo profetas. De hecho, la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de estos falsos profetas. Entonces, el único que era diferente era Jeremías. ¿Sí? Bien, entonces dice, por favor, ora al Señor tu Dios
por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Versículo 3. Ora que el Señor otra vez, tu Dios, nos muestre qué hacer y a dónde ir. ¿Qué era lo que estaba pidiendo este remanente de Judá? ¿Estaban queriendo buscar la voluntad de Dios? Hasta aquí, aparentemente, sí, ¿no? Decir, qué bueno, mira, quiere buscar la voluntad de Dios, quiere realmente consagrarse más a Dios, quiere realmente estar bien con Dios y busca la dirección de Dios. ¿Es nuevo en el pueblo de Judá? No. ¿Es nuevo para nosotros? No. Algunas veces nosotros hemos podido hacer eso, el orar para buscar la voluntad de Dios. Pues sí, igual hasta venimos cada domingo pues para aprender y entender y poder saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si vamos bien. Entonces, el pueblo de Israel hasta el versículo 3 tiene como que esta intención. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. ¿Por qué? Y a dónde ir. Porque después del susto que hizo o que les levantó Ismael o esta ¿cómo decirlo? Este temor de que no matamos al gobernante, dice, no va a decir el rey Nabucodonosor, fue Ismael, ¿verdad? Fueron todos y a todos los voy a arrasar, ¿sí me explico? Entonces ese fue el temor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿Sí? Bien, seguimos adelante, versículo 4. Está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor y después Jeremías, ¿qué hizo? Se las regresó, ¿verdad? Oraré al Señor, su Dios, porque es su Dios. ¿Sí me explico? Entonces trataba Jeremías de que también el pueblo pudiese sentir a su Dios como su Dios. ¿Sí? Y esto también nos enseña algo, que si nosotros realmente, y también si nosotros ya hemos leído Romanos capítulo 14, que cuando habla acerca de la oración, ¿sí? Nosotros tenemos que tener toda la convicción de que cuando estamos platicando con Dios tiene que ser así. Y que si dudamos, dice, hasta el hecho de dudar de que Dios nos va a contestar, es pecado, porque todo aquel que duda es peca. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel pareciera ser que estaba, ¿qué? Dudando de que sí su Dios, que el Dios de Jeremías realmente los iba a escuchar. De cierta forma vienen con cierta intención, pero había pecado en ellos porque estaban dudando, no sabían qué Dios les iba a contestar. Versículo otra vez 4. Está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido, y les diré todo lo que Él diga. No les ocultaré nada. Entonces, si una persona busca la voluntad de Dios, si una persona trata de cambiar su vida y hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios, Dios, ¿cuál será la intención? O del profeta o del maestro, enseñar absolutamente las cosas como deben de ser. ¿Eh? Ocultar las cosas, no, en la mañana hablábamos algo en cuanto al tema de cómo, del mensaje de salvación. ¿Sí? Lamentablemente muchas veces se oculta o no se dicen las cosas como deberían de ser, ¿sí? Y lamentablemente se hacen falsos criterios de Dios y se muestra un Dios que no es el Dios de la Biblia. ¿Me explico? Entonces, un verdadero maestro de la Biblia tiene que hablar de la Biblia tal y como es. Claro, no ocultar nada, no decir, no, este texto no lo leo porque no me conviene y me salto hasta este. ¿Sí me explico? Sino simplemente ser transparente. Versículo 5. Ellos dijeron a Jeremías que el Señor, otra vez, tu Dios, que el Señor, tu Dios, sea fiel testigo contra nosotros. Si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestros ruegos. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. ¿Esto es nuevo para el pueblo de Israel? No, claro que no. Ellos sabían y no era la primera vez en la cual Dios hacía un juicio. Estamos hablando de
de Jeremías, en el tiempo de Jeremías, donde el pueblo de Israel ya había visto, ya sabía su historia desde el Éxodo, todas las veces y todas las ocasiones, todos los comportamientos que tuvo el pueblo de Israel para con Dios, todas las cosas en las cuales Dios bendice cuando ¿qué? Cuando le buscan honestamente, ¿sí? Recordemos que las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales o incondicionales. Condicionales, que Dios dice, si me buscas, si me adoras, si cambias tu camino, si cambias tu forma de ser, yo voy a ¿qué? Ahí está la condición. Yo te voy a bendecir, bla, bla, bla. Entonces ellos mismos dicen, y qué interesante que dice versículo 6, nos guste o no. Entonces prácticamente ellos estaban dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en su vida hasta ahorita. Estaban dispuestos o estaban diciendo que estaban dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en su vida. Sí, ¿verdad? Muy machitos, ¿no? No, sí, si Dios dice que nos quedemos, nos quedemos. Si Dios dice que nos vamos, nos vamos. Si Dios dice que no sé qué otra cosa, nosotros lo vamos a hacer porque nosotros somos obedientes a Dios. Estamos buscando la voluntad de Dios. ¿Se les hace conocido eso? ¿Sí? ¿El pueblo de Israel solamente habrá dicho eso? No. Me acuerdo que cuando estaba en Éxodo que dice, no, sí, vamos a aceptarte como único y verdadero Dios, y si no, que caiga maldición sobre nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Y qué les pasó? Recibieron la maldición, ellos, sus hijos y todos sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el texto? Sí, bueno, nosotros a lo mejor ya sabemos, pero vamos paso a paso, vamos, hagan de cuenta que no hemos leído del 7 en adelante, ¿sí? Pero hasta el versículo 5 y el versículo 6 pareciera ser que el pueblo de Israel tiene una buena actitud, ¿no? Está buscando y está dispuesto a cambiar, ¿sí? Está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Y eso también, digo, es un ejemplo para nosotros porque muchas veces buscamos la dirección de Dios, pero algo que muchas veces no decimos, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Siempre queremos que Dios responda a nuestra voluntad, perdón, sí, que responda a nuestra voluntad, no su voluntad, que sea conforme a mí me gusta que sean las cosas, no conforme Dios piensa que sean las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender y aprender de cómo trabaja Dios, de cómo es Dios. ¿Sí me explico? Y dejarnos a un lado de falsas expectativas referente a Dios. Y algo que ellos entendían, dice, pues si le obedecemos, todo nos irá bien, porque son parte de la condicional de las bendiciones de Dios. Estamos en el tiempo de Jeremías, ya el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ya habían pasado muchas cosas, ya conocían a Dios, ya saben que si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a bendecir. Si no buscamos a Dios, Dios no nos va a bendecir y hasta nos va a maldecir. Ellos ya lo sabían. Y aquí otra vez, si le obedecemos, todo nos irá bien. Pues sí. O sea, no era desconocido para el pueblo de Judá. ¿Sí me explico? ¿Sabían y entendían cómo es el actuar de Dios? Sí, sí, sí. Por lo menos, y otra vez repito, tenemos la Biblia, por decirlo de una forma, de Jeremías para atrás, pues un mundo de experiencia del pueblo de Israel para ellos, ¿no? Entonces ya lo sabían. Versículo 7 en adelante. Dice lo siguiente, 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. ¿Cuántos días después? 10. ¿Sí? ¿Alguien ha esperado 10 días la respuesta de Dios? Somos bien impacientes, ¿verdad? A veces, Señor, te pido esto y yo quiero casi, casi llegando de aquí a la puerta que ya Dios me haya bendecido y que me haya respondido. A veces no, ¿sí? O la mayoría de las veces no, porque recordemos que todo tiene que ser conforme a los tiempos perfectos de Dios, no a nuestros tiempos, sino a los tiempos perfectos de Dios. ¿Sí? Pregunta, desde que Dios le dijo a Abraham,
que sería padre y que de él serían benditas todas las naciones de la tierra, hasta que nació Isaac. ¿Cuánto tiempo pasó? Y ya lo vimos aquí, recuerden. No, 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 no tanto, no tanto. ¿Cuánto? ¿Quién dijo? 25 años. ¿Sí? Imagínense, Dios le hizo esa promesa a Abraham, ¿sí? Pero de ahí se tardó. Abraham decía, se está tardando Dios, se está tardando. Igual y le voy a ayudar, ¿verdad? Y ahí viene Ismael, ¿verdad? Y de repente Dios le dice, pues ese no es el hijo que te prometí, es otro. Y todavía tuvo que esperar más tiempo, ¿sí? Más tiempo a que naciera Isaac. Desde el momento en que Dios le dio esa promesa a que naciera Isaac, pasaron 25 años. Entonces, uno puede decir, bueno, tú Dios porque eres eterno, ¿verdad? Y no eres, pero yo no soy eterno y soy impaciente, ¿sí? Pero aún así a Dios no le interesa, ¿verdad? No le interesa eso y los tiempos de Dios son perfectos. Y en este caso, se tardó 10 días. ¿O que Dios no tenía la capacidad de luego, luego? Claro que sí, claro que sí. De hecho, no sé si recuerdan este rey Ezequías, ¿verdad? Que estaba llorando así, estaba enfermo, llorando así en su pared, en su cama, tirado, volteado hacia la pared y todo. Y lo fue a ver Isaías, y ahí le dio un mensaje, ya iba casi a la puerta Isaías, cuando lo detuvo Dios a Isaías y dijo, regrésate, porque yo he escuchado su oración y todo, y es cuando Isaías le da la noticia de que Dios le va a extender 15 años más de vida, lo va a sanar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, pero con este remanente de judíos, por lo menos Dios se tardó 10 días. Yo creo que, ay, déjenme pensarlo tantito. No sé qué pudo haber pasado por la mente de Dios, pero se tardó 10 días. Bien. También nosotros conocemos a Dios que muchas veces hace ciertas cosas o provoca ciertas cosas para que salga lo que hay en el corazón de las personas. A ver qué tan impaciente o a ver si por el hecho de que es que no llega, no llega, o igual otra vez volviéndome con los jóvenes y con las jóvenes, ¿sí? Es que no llega la pareja ideal, es que no llega la pareja ideal y está espere y espere y espere y quieren como Abraham, ¿no? Quererle ayudar a Dios. ¿Será ese Señor? ¿Será ese Señor? ¿Será esa Señor? Y están, espera, es que Señor ya me voy a quedar para forrar Biblia, Señor. Ya, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y Dios está ahí. A ver cómo reaccionas. Y tristemente, en mi experiencia y en lo largo como cristiano, muchas, que tanto jóvenes como jóvenes, ¿sí? Se han desesperado y se han ido al mundo. Tristemente, por no aguardar el tiempo de Dios. Y al final de cuentas, salió lo que había en su corazón. Tristemente. Por eso muchas veces Dios contesta no contestando, dejando que el tiempo muestre muchas cosas, las intenciones de los corazones. ¿Sí me explico? Bien. 10 días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó buscar a Joanán, hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo, ustedes me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición y esta es la respuesta. Versículo 10. Permanezcan aquí, en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Ahora, esto que les está diciendo parte de la respuesta de Dios al remanente de Judá, ¿sí será cierto o no será cierto? ¿Dios puede actuar de esa forma?
Sí. Ahora, tenemos, qué interesante, capítulos anteriores, creo que como por el 40. Fíjense en el capítulo 39 de Jeremías, ya estamos ahí, versículo 11 en adelante. ¿Estamos ahí? Ok, Jeremías 39 del 11 en adelante dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor, si conocemos ese rey de Nabucodonosor, el rey de Daniel, ¿verdad? Si lo recuerdan, bien. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. ¿A cuál Jeremías? Pues al Jeremías que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para que lo matara? Vamos a ver. Versículo 12. Asegúrate de que no esté herido, le dijo, trátalo bien y dale todo lo que quiera. Así que Nabuzaradán, capitán de la guardia, Nabuzazbán, un oficial principal, etcétera, etcétera, versículo 14, enviaron mensajeros para que sacaran a Jeremías de la prisión. Lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Sofonías, quien lo llevó de regreso a su casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. El mismo Nabucodonosor mandó a este líder del ejército para que buscara a Jeremías y lo tratara de qué forma? Bien, que lo librara. Entonces, cuando Jeremías recibe la respuesta de Dios, cuando Jeremías recibe la contestación que Dios tenía para este remanente de Judá, ¿qué pudo haberse dicho Jeremías? Pues sí, o sea, Dios lo hizo conmigo, ¿no? ¿Lo puede hacer con este remanente? Sí. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Simplemente que confiemos en Él, que permanezcamos aquí en la tierra que Dios nos ha dado, ¿sí? Y versículo 11 dice, no teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. Y esto era lo que tenía que creer este remanente de Judá. Tenían que creer que realmente Dios estaba con ustedes y estaba completamente convencido Jeremías de que eso iba a ocurrir porque lo había sentido. Dios utilizó al mismo Nabucodonosor para poderlo proteger y sacarlo de la cárcel. ¿Sí? No solamente Nabucodonosor interactuó con Daniel, también lo hizo con Jeremías. Qué interesante, ¿sí? Entonces, es importante notar eso. Versículo 12, seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Dios estaba diciéndoles que los iba a bendecir si confiaban en Él. Sí. ¿Qué tenían que hacer? Simplemente seguir su vida, seguir confiando en Dios, oye, aprender a confiar en Dios, a guardar el tiempo de Dios, así que dejarse apapachar por Dios. Solamente tenían que creer en Él, confiar en Él, y Dios iba a estarlos bendiciendo y guardando. ¿Les iba a pasar algo malo? No, simplemente confiando en Dios. Era parte de la respuesta de Dios hacia este remanente. Versículo 13, siempre estas palabras muy honestas y duras. Sin embargo, cuando dices pues sí, ¿qué es lo que dicen? Siempre cuando hay un pero es porque, híjole, ya lo otro ya no se escucha tan bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios, si se niegan, ¿a qué se refiere? ¿Se niegan qué? ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Que se fueran o se quedaran? Que se quedaran. Dice, sin embargo, si se niegan a obedecer, o sea que, sin embargo, si ustedes insisten en que mejor se van, ¿ok? Dice, y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamadas a las armas y de hambre. Entonces escuchen el mensaje del Señor al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, versículo 16, la misma guerra
y el mismo hambre que temen que los alcance, y allí morirán. ¿Qué les está diciendo? Pobre de Egipto, porque prácticamente por causa de ustedes, la hambruna y la guerra va a llegar ahí. Sí. Y Dios se los estaba advirtiendo, ¿no? Y Dios se los estaba advirtiendo. Y tristemente es muy, muy al estilo de Jonás. ¿Sí recuerdan la situación de Jonás? Estaba en el barco y empezaron las olas, ¿no? Todos los demás empezaron a buscar a sus dioses y todo. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo? Dormido ahí, ¿no? Fueron, le dijeron, ¿y tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí dormido? Busca, ora, pídele a tus dioses para que Jonás, ¿por qué no lo hacía? Porque él sabía que era por culpa de quién, de él. ¿Sí? Y Egipto iba a ser atacado por culpa de quién, de Jonás. ¿Sí? Y esto también tiene otra enseñanza. ¿Sí? Lamentablemente, cuando una persona está bajo la voluntad de Dios y es obediente a la voluntad de Dios, cuando llega a algún lado, a un trabajo, a la escuela, etcétera, normalmente es que de bendición la persona. Pero cuando una persona no está bajo la voluntad de Dios y llega, ¿sí?, a un trabajo, lo que sea, normalmente ¿qué llegan a hacer? A estropearlo todo, a derramar, como dicen, malas maneras, malas formas, ¿sí? Entonces, es importante que notemos, cuando una persona, o igual nosotros que somos hijos de Dios, o queremos ser de bendición, o queremos ser de maldición. ¿Cómo lo vamos a saber distinguir? Si estamos bajo la voluntad de Dios, seremos de bendición. Pero si nosotros traemos una maldición, decirlo, no, no estoy hablando de maldiciones generacionales, cosas, no. Sabemos que estamos mal delante de Dios, sabemos que no estamos bien, que Dios nos ha marcado, esto es lo que tienes que hacer, y nosotros nos sentimos bien campantes ay, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Sí? Entonces, es importante notar esta forma de Dios. Si están decididos a irse a Egipto, versículo 16, dice, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzarán y allí morirán. Porque eso es lo que ellos están huyendo, ¿verdad? Ahí no hay guerra, no hay llamados de guerra, no hay hambre. Pues, ¿qué creen? Dios la va a llevar para allá por lo mismo. Versículo 17, este es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará del desastre que traeré, sobre ustedes allí. ¿Cuántos se van a salvar? Nadie. Bueno, ahí por lo menos sí les puedo decir que Jeremías sí, pero todos los demás no. Y muy claro, y Dios se los está advirtiendo. Ese es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. ¿Sí? Dios está hablando. Si se portan bien o si confían en mí, si se quedan, los voy a bendecir. Si insisten en irse a Egipto, de donde yo hace mucho tiempo atrás, casi 1000 años atrás, los saqué, y vuelven a regresar, ¿qué va a pasar? Los voy a maldecir. ¿Dios es un juego? No, ¿verdad? Dios no es un juego. Y lo demuestra claramente en las páginas de su palabra, ¿sí? Entonces, lamentablemente el pueblo de Israel pareciera ser que estaba tomando a Dios como un juego, ¿sí? De ahí saltamos al versículo 18. Dice lo siguiente. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición, de burla
y nunca más volverán a ver su tierra natal. ¿Recuerdan cuando salieron, el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Sí? Y que toda esa primera generación que salió y que Dios les dijo, por la maldad de ustedes, estarán ¿qué? 40 años en el desierto. Y por su maldad, porque no confiaron y por su comportamiento, ninguno entrará a la tierra prometida. Y hasta que el último que murió, es más, ni el mismo Moisés entró a la tierra prometida, hasta que el último fue cuando la nueva generación entraron a la tierra prometida. Dios lo que advierte, lo que promete, lo cumple, sean bendiciones o sean maldiciones, pero Dios no es un juego. ¿Eso lo desconocía el pueblo de Israel? No, eso lo conocía muy bien. Eso Dios, el pueblo de Israel, de Judá, lo conocía muy bien. Después dice, sigamos adelante, versículo 20. No, versículo 19. Escuchen ustedes que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho, no se vayan a Egipto, no olviden la advertencia que hoy les di. Dice, no olviden la advertencia que hoy les di. ¿Y les estaba advirtiendo Jeremías? Sí, o sea, Dios no es un juego, Dios está hablando en serio. Dejen de insistir o de pensar en irse a Egipto. Versículo 20, pues no fueron sinceros, y esto es lo triste, pues no fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes. Dijeron, solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Versículo 21, hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde ustedes insisten en ir. Qué triste. ¿Y cómo se ha de haber sentido Jeremías? Usado, defraudado, ¿sí? Teniendo la esperanza de que su pueblo, de que este remanente realmente fueran obedientes para con Dios, ¿sí? Él no se quiso ir a Babilonia porque ahora sí que tenía puerta abierta para estar ahí en Babilonia. No quiso quedarse con su pueblo, en su tierra natal, con este remanente. Y ahora este remanente estaba perjudicando a Jeremías también. Sí, y vemos más adelante, sí, estaban perjudicando también a Jeremías. Ustedes me pidieron que fuera y que buscara la voluntad de Dios para ustedes, pero ¿qué les dice? No fueron honestos. Su petición no fue real. Su intención de obedecer a Dios no fue real. ¿Sí? Y es triste cuando, sí es triste cuando vamos leyendo y decimos, ay Israel, ay Judá, hasta nos caes mal o cosas así, ay, ¿cómo eres así? Pero es más triste cuando vemos personas o que se acercan con nosotros, que oremos por ellos, gente que llega a la iglesia y de repente dice, no, sí, yo me comprometo y hago esto y quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, pero realmente son oraciones no honestas, no verdaderas. Por ahí creo que en una semana les platiqué de una persona que me decía, es que, bueno, me platica, ¿no? Tiene problemas con su esposa, tiene problemas con sus hijos, etcétera, etcétera. Y me decía, no está nadie aquí, para que no empiece, no está aquí. Entonces, me dice, es que tengo problemas, todo. Dice, pero yo quiero seguir a Dios. Decía, yo quiero seguir a Dios. Si Dios me dice que deje a mi esposa, lo voy a dejar. Si Dios me dice que deje a mis hijos, los voy a dejar. Si Dios me dice que deje todo y que vaya y que me entregue a Él completamente, yo soy ahora sí que tengo toda la voluntad y quiero obedecer a Dios. ¿Qué le contestó el hermano Eduardo? No seas un malhechor, ¿sí? No seas un haragán
y tu primer ministerio es tu familia, ¿sí? Dios no te va a utilizar para que vayas a Timbuktu o que vayas a predicar el evangelio. Predícale primero a los de tu casa y ya después vas a donde tú quieras, ¿sí? Pero tú estás cayendo en una irresponsabilidad como hombre y te estás comportando peor que un incrédulo, ¿sí? Entonces, no. Sí, es que yo quiero seguir a Dios. Y no es honesta. Tú lo que quieres es quitarte el paquete de esposa, quitarte el paquete de hijos, quitarte el paquete de gastos de la casa, quitarte todo eso y decir, es que le quiero servir al Señor. No, no, no. Esa es una total mentira, una total deshonestidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Gente personas que igual han venido y nos han dicho, bueno, a lo mejor han escuchado, ya encontramos la iglesia, ¿no? Ya encontramos aquí y también no estoy hablando de nadie que está aquí. Ya encontramos la iglesia, nos vamos a congregar, ¿no? Inclusive hubo una persona cuando estábamos hablando del tema del concepto de la iglesia, ¿sí? Hace unos meses atrás vimos lo que es la iglesia, porque una iglesia, etcétera, y llegó y dijo, no sé, parece coincidencia, pero estamos buscando iglesia y ahorita que estamos viendo el tema de la iglesia, pues yo creo que ya estamos aquí, pero no está aquí, ¿sí? Empiezan a haber como esos compromisos falsos para con Dios, esos compromisos que realmente la gente se hace, ¿sí? Sin realmente tener la intención de obedecer a Dios. Y eso es muy, muy peligroso. ¿Sí? Y también ya tenemos 2 años, ¿verdad? Aquí en Aposento Alto, pero 2 años ha venido mucha gente de muchos contextos y tanto hasta en semana me han llegado, hermanos, pero ¿por qué no vamos y predicamos el evangelio acá y todo y esto y no sé qué y nada más con 2 veces que vino a la iglesia? Y hermano, hay que hacer esto y todo. Ok, hermano, vamos a hacerlo. Digo, ¿qué le parece si usted me presenta un proyecto? Pero vamos a hacerlo en serio. ¿Sí? No vamos a hacer algo así nada más, al ahí se va y todo, y que resulte que al final usted se va y me deja el compromiso a mí. Sí, vamos a hacer bien el proyecto, bien estructurado, las zonas que vamos a ir, todo. Nada más se me queda ahí. Ah, ok, hermano, está bien. Pregúnteme, ¿ha vuelto a venir? No, no. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de compromisos que muchas veces la gente hace, según muy espirituales, ¿no? Según muy espiritualoides, pero lamentablemente en su corazón sigue estando lejos de Dios. Porque cuando una persona realmente se compromete con Dios, es una persona que realmente se compromete con Dios. Que una persona realmente está buscando la voluntad de Dios, realmente está buscando la voluntad de Dios, ¿sí? Así como, digamos, lo de los trabajos, ¿no? No, Señor, por favor, quiero un trabajo, por favor, de lunes a viernes, por favor, o de lunes a sábado, pero que el domingo no trabaje. Por favor, Señor, que el domingo no trabaje. ¿Sí? Y también no estoy hablando de nada que, ¿sí? Para que no se diga, ¿sí? Señor, por favor, que el domingo, y sí, es más, quiero ese trabajo para poder venir a la iglesia, quiero congregarme, ¿no? Y ahí está el trabajo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y los domingos ya no viene. ¿Por qué? Ay, es que fui a no sé dónde. Es que quería llevar a mis hijos y a mi esposa a pasear no sé qué, y es el único día que tenemos. Y es que, entonces, tristemente se hacen compromisos que no tienen la mínima intención de cumplir. Caen en una deshonestidad para con Dios. Para nosotros, pues como quiera, ¿no? O sea, lamentablemente, pues sí, nos duele. Pero no nos están fallando a nosotros como aposento alto. ¿A quién le estarán fallando? A Dios. ¿Sí? ¿Y quién es el que va a tomar cartas en el asunto? ¿Aposento alto? No, Dios. ¿Sí? Y lamentablemente muchas veces se hace ese tipo de promesas, compromisos y todo. Y así como Dios advirtió aquí, como Jeremías le advertía al pueblo, mucha gente dentro o en el día a día de su vida
lamentablemente viven una vida espiritual mediocre, ¿no? En el sentido, pues igual no se congregan, no oran, no leen la palabra, se deleitan en sus pecados, etcétera, etcétera. Y dice, pero es que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué me está pasando esto aquí en la vida? ¿Por qué Dios no está conmigo? ¿Sí? Tristemente en las redes sociales hay muchos pseudo que fueron cristianos, ¿no? Pero y ahora arremeten todo en contra de Dios, arremeten todo en contra de la Biblia. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nunca hubo una verdadera entrega de esas personas. Un verdadero adorador de Dios siempre y conocerá a Dios y siempre estará buscando obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entenderá y sabrá y conocerá a Dios, sabrá cómo actúa, no cómo no actúa. ¿Sí me explico? Entonces es importante esas situaciones. Lamentablemente, de ahí nos saltamos al capítulo 43. Dice lo siguiente: cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor, su Dios, a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Joanat, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías, mentira. ¿Sí? Dieron por mentiroso a Jeremías. Y el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Barut, hijo de, etcétera, etcétera. Y de ahí nos saltamos al versículo 7. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta la ciudad de Dafnes. Decidieron irse. De ahí nos saltamos al capítulo 44, versículo 1. Dice lo siguiente: este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían al norte de Egipto. ¿Ya estaban en dónde? En Egipto. ¿Sí? Este remanente decidió irse a Egipto. De ahí nos saltamos al versículo 4. Dice lo siguiente: una y otra vez envié a mis siervos los profetas para rogarles. Fíjense las palabras que usa Dios, para rogarles. No hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son unas ruinas desoladas. Ahora el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta, ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Y qué interesante pregunta. Dios ya les había advertido lo que les iba a pasar y siempre les decimos, las bendiciones de Dios son ¿qué? Condicionales. O sea, qué complicado de entender es eso. ¿Te portas bien? Dios te bendice. ¿Sigues la voluntad de Dios? Dios te bendice. ¿Haces lo contrario? Dios te castiga, te disciplina. ¿Sí? En el caso de Dios, te maldice. Y Dios dice, ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Y eso es algo que nos tiene que poner a meditar. ¿Por qué? A veces digo, ¿por qué yo? ¿Por qué digo que quiero seguir la voluntad de Dios y no la sigo? ¿Por qué digo que me comprometo a hacer, a dar, lo que sea, y no lo hago? Y me está pasando esto, no lo entiendo y ¿a qué te has comprometido? ¿Has seguido con ese compromiso hacia Dios? Sí. Como diría Dios, ustedes solitos se hacen daño. Los compromisos que has hecho para conmigo, para Dios, se tienen que cumplir. ¿Sí? Dios no es un juego. Dios no es un juego y hay que tomarlo en serio. Dice, ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Pues ninguno de ustedes sobrevivirá, ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá,
Dice, ni siquiera los bebés que llevan en brazos, ni siquiera los bebés van a qué, a vivir. Ay, Dios, qué malo eres. Ay, Dios, eres un sádico. Ay, Dios, eres... Lo advirtió, ¿no? Lo advirtió. Sí. Versículo 8. ¿Por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Dice, ¿por qué provocan mi enojo? Y a veces podemos preguntar, ¿nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también podríamos llegar a provocar el enojo de Dios? ¿O solamente ellos? ¿O ya nada más nosotros porque somos cristianos nos sentimos pues, cristianos, supercristianos, hijos de Dios? No, eso es en el Antiguo Testamento, eso es en la ley. Yo, así, salvo, siempre salvo. Aunque haga y deshaga con mi vida, siempre voy a ser, como dice la teología reformada, que no es bíblica, al fin de cuando Dios ya te eligió para salvación, entonces hagas lo que hagas, siempre vas a ser salvo. Y eso no es bíblico. Eso no está bien. ¿Sí me explico? Dice, ¿por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único, fíjense cómo dice, lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismo objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. 9. ¿Acaso han olvidado los pecados de sus antepasados? Tenían muy presente, ¿no? Ellos, el pueblo de Judá, tenía muy presente el Antiguo Testamento, tenían muy presente lo que el pueblo de Israel ha sufrido a lo largo del tiempo. Y Dios les pregunta, ¿acaso han olvidado los pecados de sus antepasados? Los pecados, fíjense, los pecados de los reyes y las reinas de Judá, los pecados que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en Jerusalén. Hasta este mismo instante no han mostrado remordimiento ni de reverencia. Dice, ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Dice, ninguno ha elegido obedecer. ¿Sí? Y aquí otros, porque también la teología reformada dirá, es que Dios no me hace sentir eso, es que Dios no me hace sentir que lo busque. No, eso es parte de la teología reformada y también no es bíblica. Porque aquí el pueblo de Israel que dice, y el mismo Dios le dice, ninguno ha elegido obedecer mi palabra. ¿Sí? Y en lo que muchas veces lamentablemente la teología reformada hace, que es le echa la culpa a Dios. O sea, la persona no es la causante, la persona no es la que comete el pecado, más bien el responsable es Dios, porque Dios no me hace sentir a mí que yo le busque, Dios no me hace sentir a mí que yo le obedezca. ¿Sí me explico? No, cada quien es responsable de sus acciones. ¿Sí? Cada quien es responsable de sus acciones. Dice, ninguno ha elegido obedecer mi palabra ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Y versículo 11. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. ¿Por qué? ¿Porque lo habían obedecido? No, ¿por qué no? Y otra vez preguntaremos, ¿y esto qué tendrá que ver con nosotros? Porque muchos me han dicho, ay hermano, pero como vamos conforme al calendario de lectura, más o menos leemos 9 meses Antiguo Testamento, 3 meses Nuevo Testamento. ¿Sí? Dicen, ay hermano, es que puro Israel, puro Judá, puro maldiciones, puro esto. Pues lamentablemente, pues sí es lo que nos da el Antiguo Testamento. Pero ¿qué creen? Ahora sí que qué bueno que toda la Biblia se compagina, ¿verdad? Y siempre hay una respuesta bíblica para toda pregunta bíblica, ¿sí? Vamos a 1 Corintios, capítulo 10.
Primera a los Corintios, capítulo 10. Ya estamos ahí. Vamos del versículo 6 en adelante. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 6 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Ahora, Pablo está hablando acerca de la idolatría de Israel, etcétera, de varias cosas. Pero, Corintios, ¿qué es? ¿Es una iglesia de judíos? No, ¿es una iglesia de qué? De gentiles. ¿Y nosotros qué somos? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Entonces, ¿también irá para nosotros? Así es. Entonces, cuando Pablo les está diciendo en el versículo 6, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, él es judío, ¿verdad? Pero a la iglesia era gentil. Entonces, se le estaba adjudicando a ellos, ¿sí? Dice más adelante, a fin de que no codiciemos lo malo, ¿qué dice? Como hicieron ellos. Entonces, ¿por qué nosotros vamos en nuestro calendario de lectura? Tenemos mucho, hay que entender esto, mucho de Israel, 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 Israel. Nosotros como creyentes, como gentiles, tenemos como ejemplo al pueblo de Israel, como dice aquí, estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. Claro, no vamos a recibir las promesas de Israel, ¿sí? Pero sí vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo como hijo de Dios me subo a la azotea de mi casa y empiezo a ver las cosas que no debo de ver, ¿sí? A desear a una mujer que no debo de desear? ¿Qué va a pasar? Bueno, David pasó esto, subió y cuando era el tiempo de la baquetonería, ahí estaba David. ¿Y qué le sucedió? ¿De eso aprendo? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel, y lo acabamos de leer en Jeremías? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel que no obedeció a Dios? ¿Eso podemos aprender nosotros? Sí, claro, sabemos y entendemos exegéticamente, hermenéuticamente, que eso no va directamente para nosotros. Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, el pueblo de Israel es como nuestro hermano mayor, que nosotros vemos y observamos el comportamiento que él tuvo, el pueblo de Israel, para con nuestro papá, para que nosotros también aprendamos de su buen y mal comportamiento y que nosotros digamos, mi hermano hizo esto, yo no lo voy a hacer porque si no mi papá también me va a dar, también me va a castigar. ¿Sí me explico? ¿Sí? No podemos decir, no, esto le pasó a Israel y nosotros bien campantes, hagamos lo que hagamos o deshagamos, nosotros seguiremos sin que nos pase nada malo. Error. ¿Sí? Seguimos adelante. Entonces dice, a fin de que no codiciemos lo malo, como hicieron ellos. Da un ejemplo, ¿no? De la codicia del pueblo de Israel. Versículo 7. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Y eso, si se dan cuenta, la constante de cómo hicieron ellos, cómo hicieron ellos, cómo hicieron ellos. ¿Quiénes ellos? El pueblo de Israel, que es nuestro ejemplo de cómo debemos tener esta relación con Dios. Después dice, como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos. O sea, todo está como algunos de ellos, como algunos de... Entonces, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es ejemplo de vida para nosotros. Todo lo que vemos nosotros como gentiles, como iglesia, todo lo que veamos en el Antiguo Testamento será un ejemplo de vida del día a día para nosotros. Pero cuando veamos en el Nuevo Testamento, y lo trataré de hacer siempre, es referente a lo doctrinal. Cuando veamos todo lo doctrinal en el Nuevo Testamento, eso sí, nos vamos a desplegar. Pero en lo que es en el Antiguo Testamento son cuestiones del día a día de nuestra vida. Y lo está mencionando, la avaricia, en cuanto a la sexualidad, o sea, todo eso, ¿sí me explico? Entonces, son las cosas que tenemos que poner mucha atención. Dice, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Versículo 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo. ¿A quién se le está diciendo? ¿A judíos? ¿Está hablando a los judíos?
No, ¿a quién se lo está diciendo? A gentiles que, gentiles cristianos. A ver, Pablo, entonces tú me estás diciendo que yo soy hijo de Dios, santificado, casi, casi, bajo el orden de Melquisedec, no sé qué tanta tontería dicen. Entonces, yo, me estás diciendo que puedo poner a prueba a Cristo. Con mi forma de ser, ¿lo puedo poner a prueba como hijo de Dios? Pues sí, sí. Dice, como hicieron alguno de ellos. Entonces, yo puedo tener un mal comportamiento que puedo hacer enfurecer a Dios. Sí, de hecho, ¿qué dice el Espíritu Santo? Y no entristezcan al Espíritu Santo que mora en ustedes. ¿Podemos hacer sentir mal a Dios con nuestras acciones? Sí. ¿Podemos poner a prueba a Cristo con nuestra mala forma de vivir? Sí. Sí. Por eso es importante que nosotros entendamos cómo fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que apliquemos todos esos comportamientos en nuestra vida diaria y que entendamos que si me porto así, Dios me va a bendecir. Si me porto así, Dios me va a maldecir. ¿Sí me explico? Aún llamándome hijo de Dios, aún llamándome cristiano, aún llamándome que estoy bajo la gracia, ¿no? ¿Sí? Aún así, Dios puede, y como dice en Hebreos capítulo 12, porque Dios disciplina a todo aquel que recibe como hijo. ¿Sí? ¿Qué vemos más adelante? Dice otra vez, versículo 9, tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes y no murieron, dice otra vez, como lo hicieron algunos de ellos. ¿Cuántos ejemplos ha puesto Pablo aquí? Varios. Y todos están ¿dónde? En el Antiguo Testamento, comportamientos del pueblo de Israel. Dice, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Y versículo 11, estas cosas les sucedieron a ellos ¿quiénes? Al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, como ejemplo para quién? Para nosotros, ¿sí? Estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Y ahí voy a poner una pausa. Una cosa es de que el ejemplo que di de David, es decir, ay, vámonos, ¿no? No voy a caer en ese tipo de David, o no voy a caer en la avaricia de Balac, etcétera. ¿Sí me explico? O en el enojo de Moisés que golpeó la piedra, o sea, no, controlarme. Pero también, como dice aquí, como ejemplo para nosotros, eso no quiere decir que, igual ahí en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Eso se aplica para nosotros? Pregunto. No. ¿A quién se lo dijo directamente? A Abraham. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, hermanos, pues voy a ir a la tierra que Dios me mostrará, e irme allá y todo. No, eso se lo dijo a Abraham, no se lo dijo a Eduardo, no se lo dijo a Ur, no se lo dijo a Carlos, no se lo dijo a Alejandro, no, se lo dijo a Abraham. ¿Sí me explico? Es, es una forma de interpretar completamente errónea el decir, entonces, así como Abraham, Dios me va a mostrar a la tierra. No, no, eso se lo dijo directamente a Abraham. Pero, ¿qué puedes copiar de Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Tanto tuvo así con Dios que simplemente Abraham fue llamado hijo de amigo de Dios. Esas cosas sí puedo copiar, ¿sí? Pero así, no, y Dios me mostró y ahí van, o como les dije alguna vez, ¿no? Había una iglesia que dijeron, queremos ese terreno, hay que orar a Dios, hay que orar a Dios, pero hermanos, vamos a aplicar, así como dice la Biblia, ¿sí? El pasaje de Jericó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rodear, y toda la iglesia salió y toda la manzana estuvieron así, orar un día
una vuelta. Siguiente día otra vuelta, al siguiente día otra vuelta, y así. Y al séptimo día todos, que se tiren los muros, que este es lugar de Dios y todo. Pregunta, ¿les vendieron el lugar y adquirieron el lugar? No, porque eso solamente fue exclusivo del pueblo de Israel cuando iban a poseer la tierra de Jericó, no para que los cristianos anden arrendando terrenos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Tenemos que tener esa diferencia. Eso no es lo que vamos a aprender. Otra vez, entonces dice, estas cosas sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron, dice, se pusieron por escrito, y nosotros sabemos que se pusieron por escrito, para que nos sirvieran de advertencia, y ahí es bien interesante estas palabras, que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Hace 2000 años Pablo pensaba que ya era el fin de los tiempos. 2000 años después estamos nosotros. Entonces nosotros estamos más al final de los tiempos que el mismo Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todo el Antiguo Testamento fue hecho para qué? Para que aprendiera o que lo rechazara, para que aprendiera su forma de ser. Pero también hay que advertencias. También hay advertencias que si yo tengo malos comportamientos, si yo tengo malos intereses para con Dios, Dios abre los corazones y a Dios no le vamos a engañar. Aún así nos digamos, y en la escuela dominical mencionamos mucho eso, aún nos digamos cristianos, podemos estar pensando y teniendo falsas expectativas de Dios y decimos, pero ¿por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el pasaje que acabamos de leer en Jeremías capítulo 42-43? ¿Qué actitud tenía el pueblo de Israel? ¿Tuvo una buena actitud, una mala actitud? No, nunca tuvieron la mínima intención de obedecer la voz de Dios. Nunca tuvieron la mínima intención de realmente obedecer la voluntad de Dios. Querían ellos hacer y ya la tenían su santa voluntad, que era completamente contraria a la voluntad de Dios. Entonces, también nosotros como que algunas personas se dicen cristianos, hijos de Dios, todas las veces que mucha gente se dice, yo me comprometo y voy a hacer esto, y voy a dar esto, y voy a hacer aquello, y voy a ir allá y todo. Señor, si tú quieres que yo dé, por favor, dime, si tú quieres que yo vaya, por favor. Y cuando ya Dios les da la respuesta, les abre las puertas para que realmente vayan, dice, no, paso, yo no, hoy no puedo. Sí, ay, se me cruzó hacer esta cosa. Ay, tuvo este gasto. Ay, ¿sí me explico? Y eso también es una ¿qué? Advertencia. Si llevamos vidas espirituales mediocres, si llevamos vidas espirituales espiritualoides, no cristianas, no realmente teniendo una verdadera convicción, una verdadera relación con Dios, podríamos preguntarnos, ¿por qué crees que te está pasando lo que te está pasando? ¿Por qué te ocurren cosas que te están ocurriendo? ¿Qué tan agarrado de Dios estás? ¿Qué tan buscar la voluntad de Dios estás dispuesto? ¿Qué tan obediente estás para obedecer la voz de Dios? ¿Sí? Y como dice y otra vez repito, se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. ¿Sí? Dios no es un juego, Dios es tanto Israel, tuvo sus cosas con Dios y también cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo o que decimos que hemos creído y no tenemos una buena relación con Dios, también, como el pueblo de Israel, nos pueden ocurrir estas situaciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? A ver, ¿dejamos a las damas o nos imponemos? Okay. Viendo todo eso que dices, esto ya es desde que Dios saca a Egipto, ¿no? Pero vemos la misericordia de Dios cuando dice, no vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Y el cuidado que tiene, que dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te ha separado de las demás naciones.
sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Sí, y de hecho la palabra santo es apartado para. Entonces Dios quería de Israel que fuese completamente diferente. O sea, ¿qué es lo que Dios querría de aposento alto? ¿Que sea aposento alto como las demás iglesias? Porque si no, ya empezamos a pedir diezmos y ofrendas, ¿verdad? ¿Sí? Quiere Dios que aposento alto sea igual que todos, que haya grupitos, ustedes vienen de otras iglesias, ¿sí? Saben muchas cosas de lo que pasa en otras iglesias. Yo en lo personal no quiero que Aposento Alto sea como las demás iglesias, que Aposento Alto pueda ser un lugar santo, que la gente que venga realmente sea gente santificada, comprometida con Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, gracias por el pasaje. Hermano Francisco. Sí, o como por decir, muchas veces cuando ya estamos en que Dios está castigándonos, ¿no? O Dios está disciplinando, mucha gente ya también le pide perdón a Dios e incluso hasta se compromete, ¿no? Pero como habíamos visto pues, anteriormente, nosotros no somos quien para comprometernos nosotros con Dios. O sea, pactar, ¿no? Pactar, nos quite esa disciplina, ¿no? Es lo que, Sí. bueno, al menos yo sí aprendí mucho eso, que no, el hombre no es quien para pactar con Dios. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en el momento es como, hay muchos, ¿no? Que cuando tienen deudas van y piden prestado, ¿no? Préstame y te prometo que te lo voy a pagar, pero ya cuando tienen el dinero no pagan. Sí, así es. Suele pasar. Así es. Así es. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? ¿Alguna raíz de amargura? No. Cuidado con esas manos. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar para terminar.